que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, auditoría financiera, para lo cual hemos traído el sílabus correspondiente al curso del día de hoy. Vamos a presentarlo, donde podemos ver y visualizar la segunda unidad correspondiente a este ciclo, el semestre 2022, en todo caso, y vamos a poder compartir con ustedes el sílabus correspondiente. Este sílabus, ya, ahí está. La unidad 2, que se trata de las normas internacionales de auditoría, en la cual tenemos que motivar y estimular las capacidades de que ustedes establezcan y desarrollen las normas internacionales de auditoría, que tengan conocimiento de ellas. En la semana 5 tenemos nosotros que hablar sobre las NIAs 200 a la 299. Obviamente no van a ser todas, porque si no nunca acabaríamos, pero en la mayoría las más resaltantes y las que causen mayor impacto. Habíamos visto en la clase anterior respecto a las NIAs en forma general de la 200 a la 299, ¿no es cierto? Acá tenemos la clase anterior. Bueno, quiere... Ahí está. Listo. Listo. Esta fue la clase anterior, la cual nosotros habíamos hablado sobre la importancia de las NIAs, cuál era la definición de las NIAs, los objetivos de las NIAs, y un cuadro en la cual se separaban las NIAs, las normas internacionales de auditoría, en etapas, ¿no? Por etapas. Para ello hablábamos de partes del proceso, ¿no? A ver. Acá estamos. Dentro de las NIAs, de la 200 a la 299, bueno, obviamente en esta diapositiva solo hemos visto hasta la 265, se hablaban de las NIAs correspondientes a los principios generales y responsabilidades, ¿no? Estas NIAs comprenden todo lo correspondiente al trabajo previo, al informe o al dictamen o al proceso de la auditoría, como veremos. Para ello vimos, por ejemplo, la NIA 200, ¿no? Que estaba dentro de los principios generales y responsabilidades, la NIA 200, que establecía los objetivos globales del auditor independiente, ayudaba al auditor a obtener una seguridad razonable de los estados financieros, mediante la aplicación del juicio profesional, escepticismo profesional, identificando y valorando el riesgo de la incorrección material. El objetivo de esta NIA era obtener una seguridad razonable de los estados financieros, permitir que el auditor exprese una opinión de todos los aspectos materiales y la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, habíamos agarrado las principales NIAs, en este caso la 200, de ahí hemos tenido la 220 que veía el control de calidad, en especial la 230 porque se trataba de la documentación de auditoría, y muy especial la 240 porque llegamos a ver algún caso de fraude, ¿no? Listo, entonces después la diferencia entre error material y el fraude, ¿no? Que es el error voluntario en todo caso.
Listo. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la exposición del día de hoy. Vamos a hablar sobre la NIA 200, la 210, ¿no? Y la 220. Así también la segunda parte, en la segunda hora vamos a hablar sobre la 230, la 240 y la 250. Siempre y cuando nos alcance el tiempo, porque tenemos también un videito de respecto a ello. Listo. Bueno, estamos la mayoría, creo. Habíamos hablado de que dentro de las NIAs, en este capítulo, según lo indica el sílabus, nos indica que tenemos que hablar sobre estas primeras NIAs, las que tienen que ver con el trabajo preámbulo del trabajo del auditor, pero no sin antes hablar sobre una norma internacional, ¿no?, que tiene que ver con el aspecto financiero, que se llama la Norma Internacional sobre el Control de la Calidad, la número 1. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos sobre esta norma internacional sobre el control de calidad? Porque justamente esta norma involucra no solamente el trabajo del auditor, en especial lo del auditor, pero también el trabajo del contador, porque hay una serie de pautas que da esta norma y de guías en la cual estos profesionales, tanto el auditor como el contador, tienen que considerar para evaluar y revelar en los trabajos que ellos realicen esta norma internacional sobre el control de la calidad. Así que vamos a hablar primero sobre la NINIC 1, Norma Internacional sobre el Control de la Calidad 1. Vamos a hablar sobre su objetivo, su alcance, las definiciones que involucra esta NIC y los requerimientos. Vamos a ponerlo un poco más grande para que lo puedan ver, porque seguro que todos lo están viendo. Esta norma internacional sobre el control de la calidad 1 tiene los siguientes alcances. Esta norma se ocupa de las responsabilidades de una firma por sus sistemas de control de calidad para la realización de las auditorías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas, las sociedades auditoras, obviamente, tienen una personería jurídica. Y a veces las empresas, cuando ya se forman como personería jurídica, pierden un poco su esencia de los socios originales. Imaginemos que nosotros seamos 4 socios y esos 4 socios formemos una sociedad auditora. Obviamente la sociedad auditora normalmente es una IRL. Bueno, en este caso ya todos son MIPES ahora por la cantidad de millones que se están moviendo en las MIPES, ¿no? Y te acoges a los beneficios, ¿no? A los beneficios de una MIPE, y una sociedad auditora puede calificar como una SA, pero siendo una MIPE, ¿correcto? Entonces, estos 4 socios, cuando son independientes, tú como auditor no has perdido tu esencia, pero cuando te juntas con otros y te formas como empresa, deberías guardar esa misma calidad en tu trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya te juntas y ya eres socio, piensas como empresario, más no como independiente. Y eso es válido, pero ahí viene el problema. Que al formar una firma o una empresa, se corre el riesgo de perder esa calidad en el trabajo. Por ello es que la norma internacional sobre el control de calidad para las auditorías te da las pautas de cómo es que tienes que realizar y qué responsabilidades tiene una sociedad auditora para que su sistema de control de calidad finalmente lo realice de acuerdo a las normas establecidas de calidad, ¿no? Los objetivos de esta norma es de que una firma es establecer y mantener un sistema de control de calidad y brindar seguridad a la información que uno está presentando, ¿no? Nosotros tenemos que fehacientemente preparar esa documentación, esos informes, esos papeles de trabajo, para que todo sea de acuerdo a ese control de calidad. Tienen que pasar por ciertos controles, ¿no? El cumplimiento de esta norma, los sistemas de control de calidad deben ser establecidos desde el 15 de diciembre del 2009.
hasta adelante. La norma internacional sobre control de calidad. Definiciones. Vamos a ver fecha del informe, documentación, socio del compromiso, revisión de control de calidad, revisión de control de calidad de un compromiso, equipos de compromiso, firma, entidad inscrita, supervisión, red de firmas. Hay todo un mecanismo para poder llegar al informe final. Los requerimientos. Aplicar y cumplir los requerimientos pertinentes. 1. El personal debe tener comprensión total del contenido de la norma de control de calidad. La firma debe cumplir con todos los requerimientos de la norma de control de calidad. Y esta norma de control de calidad no exige cumplir con los requerimientos que no sean pertinentes. Elementos de un sistema de control de calidad. La firma debe establecer y mantener un sistema de control de calidad que incluya los siguientes elementos. 1. Responsabilidad de liderazgo de la calidad de la firma. 2. Requerimientos éticos pertinentes. 3. Aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y los compromisos específicos. 4. Recursos humanos. 5. Realización del compromiso. Y 6. Supervisión. La firma o sociedad auditora debe documentar sus políticas y procedimientos y comunicarlos a su personal. Seguimos con los requerimientos. En cuanto a la responsabilidad del liderazgo de la calidad de la firma, debe promover una cultura, de la firma se refiere a la sociedad auditora, promover una cultura interna para reconocer que la calidad es esencial en la realización de los compromisos. La firma auditora o la sociedad auditora deberá establecer políticas y procedimientos diseñados para permitir que cualquier persona o grupo de personas con experiencia puedan asumir la responsabilidad operativa del sistema de control de calidad de la sociedad auditora. O sea, en otras palabras, lo que está provocando es que para que exista calidad y poder realizar estas políticas y procedimientos, tiene que estar diseñado, o sea, tiene que estar abocado para un personal con un perfil adecuado, ¿no? Este profesional, auditor, tiene que tener todas estas características de calificación para que pueda realizar ese trabajo y obviamente con una experiencia para asumir este tipo de responsabilidades. Los requerimientos éticos pertinentes. El Código de Ética establece como principio fundamental de la ética profesional a la integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. La sociedad auditora deberá proporcionar una seguridad razonable de que la firma cumple con el principio de independencia. Este principio es el principio más prevalente, o sea, más importante en casi todas las sociedades auditoras, para que a la vez que hagan su trabajo mantengan este principio de independencia hasta el informe final. La sociedad auditora o firma deberán determinar las necesidades de salvaguardas para reducir la amenaza de su familiaridad a un nivel aceptable. Es decir, que sus informaciones son confidenciales hasta el final del informe final. Otro requerimiento es la aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y los compromisos específicos. En el caso de las competencias y capacidades y recursos, la sociedad o firma debe contar con personal necesario, suficiente, competente y capaz. Para la integridad del cliente se refiere a la identidad y reputación comercial de las partes relacionadas. Y en la continuación de la relación con el cliente se decide si se continuará la relación con el cliente tomando consideraciones de asuntos que hayan surgido en compromisos actuales o anteriores. Y retiro, documentar los asuntos importantes, las consultas, conclusiones y las bases de estos. En cuanto a recursos humanos, ya estamos en la parte de recursos humanos, deben establecer políticas y procedimientos específicos para tener una seguridad razonable de que el personal cuenta con la competencia, capacidad y el compromiso para los principios de ética necesarios para realizar los compromisos de acuerdo a las normas profesionales aplicables y requerimientos legales y permitir a la firma o los socios del compromiso emitir informes que sean apropiados.
Ahí, como están viendo ustedes, algunas de las grandes corporaciones transnacionales en el mundo. Entre ellas tenemos a PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte y abogados, en este caso son tributaristas, Ernst Young. Estas son algunas de las firmas internacionales, transnacionales, mundiales, que tienen sedes en Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa. Y son grandes empresas auditoras que si algún día pueden llegar a trabajar ahí sería ideal, ¿no? Porque ahí es donde se realizan las grandes auditorías, ¿no? Las grandes, es donde en empresas como estas son tipo Enron, que se detectaron los grandes fraudes también, ¿no? ¿Qué políticas y procedimientos se debe llevar a cabo para seleccionar individuos con integridad, capacidad para desarrollar las competencias y capacidades necesarias para realizar el trabajo de la firma y que tengan características apropiadas para que puedan actuar competentemente? Tenemos políticas de contratación buenas, evaluación del rendimiento mediante indicadores, capacidades, capacitaciones, competencias, evaluación por competencias, desarrollo de carrera, ¿no? De la carrera profesional y ascensos, ¿no? O sea, aspectos motivacionales para que este personal se vea motivado a crecer, ¿no? Como profesionales. La asignación de los equipos de compromiso, dice, la sociedad auditora o firma deberá asignar la responsabilidad por cada compromiso a un socio del compromiso y establecer políticas y procedimientos que requieran que la identidad y la función del socio del compromiso sean comunicados a los miembros principales de la administración del cliente y a aquellos encargados del gobierno corporativo, o que el socio del compromiso tenga las capacidades, competencias y autoridad apropiadas para desempeñar esta función. Y también la responsabilidad del socio, pensé que había alguien acá, del compromiso estén claramente definidas y comunicadas a ese socio. La realización del compromiso debe asegurar que los compromisos son llevados de acuerdo a normas y requerimientos legales y que la firma o el socio del compromiso emitan informes que son apropiados en las circunstancias. Para esto deben establecer políticas y procedimientos que incluirán asuntos apropiados que promuevan la coherencia y la calidad de la realización del compromiso. Así también responsabilidades de supervisión y responsabilidades de inversión. Acá están las grandes empresas auditoras, Ernst Young, Deloitte, abogados, PricewaterhouseCoopers, KPMG. Pero las políticas y procedimientos de responsabilidad de la revisión de la firma establecerán la base de que el trabajo de los miembros del equipo del compromiso menos experimentados sean revisados obviamente por los más experimentados. La supervisión. La sociedad auditora o firma deberá incluir la supervisión y mediante estos 3 pasos, el paso 1 incluye la importancia de una evaluación de funcionamiento en el curso del sistema de control de calidad de la firma, incluyendo una base cíclica e inspección de por lo menos un compromiso terminado de cada socio de compromiso. 2. Exigir que se asigne la responsabilidad del proceso de supervisión a un socio o socias u otras personas con suficiente apropiada experiencia, así como autoridad en la firma para asumir tal responsabilidad. 3. Exigir que aquellos que realizan el compromiso o el revisor del control de calidad del compromiso no están involucrados en la inspección de los compromisos. La documentación del sistema de control de calidad. La firma o sociedad auditora deberá establecer políticas y procedimientos requiriendo lo siguiente. 1. La documentación apropiada para proporcionar evidencia de la operación de cada elemento de su sistema de control de calidad. 2. La retención de documentación por un periodo de tiempo definido.
Y 3, documentar las quejas y denuncias y las respuestas emitidas. Bueno, esto fue la norma internacional de control de calidad 1, que es la que se utiliza para poder realizar el trabajo de auditoría. Esta norma internacional sobre control de calidad 1, hemos hablado sobre su alcance, sus objetivos, algunas definiciones y en especial de los requerimientos, ¿no? Y bueno, esto es lo que se ha tocado el día de hoy para esta primera parte. Y ahora, habiendo visto ya la clase anterior sobre algunas NIAs, vamos a profundizar sobre la NIA 200, por ejemplo. Vamos a profundizar sobre la NIA 210, ¿no? Acá está, la norma internacional de auditoría número 200, que se encuentra dentro de los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de la auditoría. Listo. Introducción. Alcance de esta NIA va a tener auditoría de los estados financieros y fecha de entrada de vigor. El alcance de la NIA 200 establece los objetivos globales del auditor independiente, explica la naturaleza y alcance de una auditoría. Sus objetivos no tratan de las responsabilidades del auditor, que pueden estar previstas en las disposiciones legales. Más bien, lo que trata es que aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. La auditoría de los estados financieros es una auditoría en la cual se revisa todos los estados o los informes financieros de un periodo fiscal y es una expresión de una opinión. Los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera aplicable, donde tienen que dar una imagen de información fiel y de acuerdo a las NIAs y requerimientos de ética. Al revisar los estados financieros preparados por los contadores, bajo la responsabilidad, en este caso del gobierno o de la gerencia general, no pueden invalidar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sus responsabilidades. Como base para la opinión del auditor se requiere una seguridad razonable en los estados financieros. En su conjunto están libres de incorrección material debido al fraude o error. Pero ¿qué es la seguridad razonable? Dice. Es un grado alto de seguridad. Sin embargo, no significa un grado absoluto de seguridad. Hay limitaciones inherentes a la auditoría que hacen que la mayor parte de la evidencia de auditoría solo sea una opinión no tan convincente más que concluyente, ¿no? Cuando se obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de la auditoría, la opinión es inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Pero, ¿cuál será la importancia relativa, ¿no? Y también la evaluación de efectos de las incorrecciones? Se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. La fecha de entrada en vigor es el 15 de octubre del 2013. ¿Cuáles son los objetivos globales del auditor? En la realización de la auditoría de los estados financieros, los objetivos globales son la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido al fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. La emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en la norma internacional de auditoría a la luz de los hallazgos del auditor. Casos que no pueda obtenerse una seguridad razonable. Por ejemplo, las NIAs requieren que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permitan.
si vemos que las mismas disposiciones legales hacen que esta opinión no esté de acuerdo al marco, tenemos que renunciar al encargo. Hay algunas definiciones que tenemos que verlas, pero lo vamos a ver en el transcurso, vamos a ir avanzando y viéndolas. Y por último, los requerimientos de esta NIA, ¿no? De la NIA 200. Tenemos los requerimientos de ética relacionados a una auditoría de los estados financieros. El auditor debe cumplir con los requerimientos éticos relevantes, incluyendo aquellos relativos a la independencia, relacionados con los compromisos de auditoría de los estados financieros. Los requerimientos éticos básicos son A y B. A, los principios fundamentales de ética profesionales relevantes, y B, marco de referencia conceptual en situaciones específicas, ¿no? Requerimientos. Seguimos con la parte que es el escepticismo profesional. El auditor debe planear y realizar una auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros contienen imprecisiones o errores significativos. El escepticismo profesional incluye estar alerta a la evidencia de la auditoría, la información que cuestiona la confiabilidad, condiciones de la auditoría y las circunstancias de la misma. El auditor debe mantener el escepticismo profesional durante la auditoría para reducir riesgos de pasar por alto circunstancias inusuales, generalizar, utilizar suposiciones inapropiadas, no de acuerdo con lo que se va encontrando. El juicio profesional. El auditor debe ejercer su juicio profesional al planificar y realizar una auditoría de estados financieros. El juicio profesional es necesario, en particular en relación con respecto a decisiones sobre 1. Materialidad y riesgo de auditoría. 2. De acuerdo a la naturaleza de la auditoría. 3. Evaluar si se ha obtenido evidencia. 4. La evaluación de los juicios. Y por último, la presentación de conclusiones basadas en la evidencia de auditoría obtenida. La característica del juicio profesional es básicamente que debe ser ejercido por un auditor cuyo entrenamiento, conocimiento y experiencia lo hayan ayudado en desarrollar las competencias necesarias para alcanzar juicios razonables. Sigamos. De acuerdo al otro requerimiento, que es la evidencia de auditoría suficiente, apropiada y riesgo de auditoría. Para obtener un aseguramiento razonable, el auditor debe obtener la evidencia de auditoría suficientemente apropiada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo aceptable, que permita al auditor extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar su opinión. La evidencia de auditoría tiene que tener los siguientes requerimientos. Tiene naturaleza acumulativa. 2. Incluye información de otras fuentes, internas y externas. Información que se utiliza como evidencia. Y por último, comprende tanto la información que soporta y corrobora las afirmaciones de la administración, como cualquier información que contradiga tales afirmaciones. Es decir, la evidencia de auditoría tiene que tener ambas opiniones de ambas fuentes, ¿no? Si tenemos una conciliación bancaria que es un hecho técnico, también tenemos que tener por otro lado alguna opinión sobre esa conciliación bancaria o el hecho contrario a esa conciliación. Ya nosotros tenemos que dar el resultado del informe en cuanto hemos encontrado la conciliación con saldos que no corresponden a los estados financieros y alguna entrevista o encuesta de algún funcionario del por qué eso no está pasando. Sigamos en los requerimientos de la NIA 200. La evidencia de auditoría suficiente, apropiada y riesgo de auditoría. La evidencia de auditoría tiene que ser 1. La suficiencia de la evidencia. Es la medida de la cantidad de
la cantidad de evidencia que pueda tener esta auditoría, la evaluación del auditor y de los riesgos de imprecisiones o errores, ¿no? Y por otro lado, la propiedad de la evidencia es la medida de la calidad, ¿no? La suficiencia es la medida de la cantidad y la propiedad de la evidencia es la medida de la calidad. Y en esta medida se ve la relevancia y la confiabilidad. ¿Ya? Seguimos dentro de los requerimientos de auditoría de la NIA 200. La evidencia de auditoría es suficiente y adecuada y riesgo de auditoría. Riesgo de auditoría. Tenemos el riesgo siguiente, el riesgo de las imprecisiones y el riesgo de la detección. En el caso del riesgo de las imprecisiones, los estados financieros en su totalidad es un riesgo inherente. Es mayor para algunas afirmaciones, ¿no es cierto? La aseveración para las clases de transacciones de saldo de cuentas es un riesgo de control y está en función a la efectividad del diseño, implementación y mantenimiento del control interno dentro de la empresa. El otro riesgo es el riesgo de detección. El nivel aceptable de riesgo de detección tiene una relación inversamente proporcional con la evaluación de riesgos de imprecisión y están relacionados con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. La realización de una auditoría de acuerdo con las NIAs tiene que hacerse el cumplimiento de las NIAs relevante a la auditoría. Por ejemplo, el auditor debe cumplir con todas las NIAs relevantes a la auditoría. Una NIA es relevante para la auditoría cuando se encuentre vigente y las circunstancias sobre las que se traten. El auditor debe entender el texto completo de la NIA, incluyendo su aplicación y cualquier otro material explicativo para comprender sus objetivos y aplicar sus requerimientos apropiados. El auditor no puede indicar el cumplimiento con las NIAs en su dictamen a menos que haya cumplido con el requerimiento de estas NIAs y de todas las NIAs relevantes a la auditoría. Seguimos en los requerimientos de la NIA 200. La realización de una auditoría de acuerdo con las NIAs, los objetivos establecidos en las NIAs individuales. Para alcanzar los objetivos, el auditor debe utilizar los objetivos establecidos en las NIAs relevantes en la planeación y realización de la auditoría, teniendo en cuenta para la interrelación entre las NIAs. 1. Determinar si algún procedimiento de auditoría adicional es aquellos requeridos por las NIAs es necesario para lograr los objetivos establecidos. Y 2. Evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficientemente apropiada. Seguimos con los requerimientos de la NIA 200. Para realizar una auditoría de acuerdo con las NIAs debe haber un cumplimiento de los requerimientos relevantes. De acuerdo a lo señalado en el párrafo 23 de la NIA 200, el auditor debe de cumplir con cada requerimiento de una NIA a menos que, dadas las circunstancias de la auditoría, pase lo siguiente: A. La NIA no sea relevante y B. El requerimiento no sea relevante. Por ejemplo, si una entidad no tiene una función de auditoría interna en una NIA relevante, pueden haber requerimientos adicionales. Tales requerimientos son relevantes cuando las circunstancias consideradas en el requerimiento son aplicables y existen las condiciones. En general, la condición de un requerimiento puede ser explícita o implícita. Los requerimientos. Seguimos con los requerimientos. El cumplimiento de los requerimientos aplicables dice: bajo circunstancias excepcionales, el auditor puede juzgar necesario no cumplir con un requerimiento relevante en una NIA. Por ejemplo, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos, pero de todas maneras los hace. Este procedimiento podría ser efectivo para lograr el objetivo y se espera que la necesidad de que el auditor no cumpla un requerimiento relevante. Y por último, terminando la NIA 200, y vamos a poner ahora un video respecto a la NIA 200, chico, pero lo vamos a poner y vamos a pasar a la NIA 210 y ponemos un video chico de 210
Y finalmente, ojalá nos alcance el tiempo para todas las NIAs, porque bueno, tenemos hasta las 8 de la noche ahorita, o sea que probablemente sí nos alcance. Tenemos la NIA 200, la NIA 210, la NIA 220, la NIA 230, la NIA 240 y la 250. Son 6 NIAs, o sea que probablemente sean 6 PPTs, ¿no? Sigamos entonces. El último es el fracaso de alcanzar un objetivo. Si no se puede alcanzar un objetivo establecido en una NIA relevante, el auditor deberá evaluar si esto le impide alcanzar sus objetivos generales y, en consecuencia, de acuerdo con las NIAs, si es necesario que modifique su opinión o se retire del compromiso. Las circunstancias que originan las fallas en alcanzar un objetivo incluyen aquellas que impiden que el auditor cumpla los requerimientos relevantes de una NIA y los resultados obtenidos hacen que no sea práctico o posible que el auditor lleve a cabo procedimientos de auditoría adicional. Listo. Antes de pasar a la NIA 210, vamos a tener ahorita un pequeño video de un par de minutos referente a la NIA 200. Un minuto, por favor.
Ok, vamos a continuar entonces con la exposición del día de hoy respecto a la NIA 210. Hemos visto con profundidad la NIA 200, hemos hablado sobre la NIC, la norma internacional sobre control de calidad 1, y tenemos que el día de hoy tratar de terminar, bueno, no todas las NIAs respecto a la 200 a la 299, pero sí hemos traído dos exposiciones, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la NIA 200, 210, 220, y la segunda parte que tiene la NIA 230, 240 y 250. Trataremos entonces de poder terminar el día de hoy. Vamos. Nos pasamos entonces a la NIA 210. La NIA 210, ¿no? Es acordar los términos de los compromisos de auditoría, dice la NIA 210, ¿no? Tiene una parte de introducción, objetivo, requerimientos y aplicación. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la NIA 210? Trata sobre las responsabilidades del auditor al acordar los términos del compromiso de auditoría con el cliente. Esto tiene que ser con características de independencia y de competencia profesional. La vigencia para las auditorías de estados financieros de los periodos que empiezan el o después del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor es aceptar o continuar un compromiso de auditoría solo si se establecieron las bases al principio, ¿no? Las condiciones previas a una auditoría. Determinar si es aceptable el marco de referencia sobre los estados financieros y obtener la confirmación de las gerencias de que se conocen sus responsabilidades. La primera parte, determinar si es aceptable el marco de referencia sobre los estados financieros. Hay que determinar la naturaleza de la entidad, el propósito de los estados financieros, la naturaleza de los estados financieros de acuerdo a los principios contables, normas internacionales de contabilidad y las normas financieras, las normas internacionales financieras u otras normas regulatorias, sobre todo las tributarias. Y cuando se obtenga la confirmación de la gerencia de que conoce sus responsabilidades, tiene que ser de acuerdo a la preparación y presentación de los estados financieros. Tiene que pasar por un control interno, proporcionar al auditor acceso a la documentación contable, información adicional y acceso sin restricciones a las personas para poder realizar entrevistas. La mezcla de estas dos, si existe limitación en cualquiera de estas dos partes, no se aceptaría el compromiso. Se debe plasmar todo ello en una carta de compromiso inicial, ¿no? Esta carta de compromiso tiene que contener el objetivo y alcance de la auditoría. Tiene que haber una comunicación sobre el resultado del compromiso de la auditoría. Tiene que tener el hecho que debido a las limitaciones inherentes sobre el control interno haya un riesgo inevitable de no detectar algunos errores significativos. Tiene que haber acuerdos de planificación y ejecución de auditoría. Tiene que existir responsabilidades administrativas donde se informa a los auditores los hechos que afecten a los estados financieros. Tiene que existir en los honorarios y acuerdos de la facturación. Tiene que ver la relación de la participación de los auditores y especialistas y el personal competente de la entidad. Tiene que también tener la forma y contenido esperado del informe de auditoría. Las auditorías recurrentes. El auditor puede decidir no mandar una nueva carta de compromiso cada periodo. Sin embargo, los siguientes factores pueden hacer apropiado el mandar una nueva carta. Malentiende el objetivo y el alcance de la auditoría. Cualquier término del trabajo revisado o especiales. Un cambio reciente de alta gerencia, consejo de directores o propiedad.
un cambio importante en la naturaleza o tamaño del negocio del cliente o requisitos legales. Aceptación de un cambio en la carta de compromiso de auditoría. Después de un resultado de un cambio en la necesidad del servicio también. Un malentendido en la naturaleza y alcance de la auditoría es una base razonable para el cambio. Un cambio puede no considerarse razonable si parece que el cambio se relaciona con información que es incorrecta, incompleta o de algún modo insatisfactoria. La solicitud para cambiar a un servicio de revisión o servicios afines. El trabajo ya realizado puede ser relevante para un nuevo compromiso, sin embargo, el trabajo que se requiera completar debe ser apropiado al nuevo compromiso para no confundir al lector. Ejemplo de carta de compromiso. Esta es una carta de compromiso donde en la sociedad auditora básicamente es como que la carátula, ¿no? Y debajo de esta existe toda la documentación que hemos mencionado, ¿no? En los puntos anteriores. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a pasar a la NIA 220, ya sin video, vamos a ponerlos al final más bien, para poder avanzar, ¿no? La NIA 220, la norma internacional de auditoría 220, tiene que ver con el control de calidad del trabajo de auditoría. Los alcances de esta NIA se ocupa de la responsabilidad que tiene el auditor, el revisor, con respecto a los procedimientos de control de auditoría de una auditoría de unos estados financieros. El sistema de control de calidad y el de los papeles de los equipos de compromiso tienen que ser de acuerdo con las normas internacionales de control de calidad. 1. La firma tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que asegure con razonabilidad. La firma y su personal cumplan con las normas profesionales y requerimientos legales y regulatorios, y los informes emitidos por la firma o los socios del compromiso sean apropiados. Por lo tanto, los equipos del trabajo tienen la responsabilidad de implantar los procedimientos de control de calidad. Estos procedimientos deberán ser aplicados por la auditoría y proporcionar información pertinente. La vigencia de la auditoría de los estados financieros cuyo periodo empiece el o después del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor para la NIA 220 es poner en práctica los procedimientos de control de calidad, de manera que proporcione al auditor una seguridad razonable. La auditoría cumpla con las normas profesionales y los requerimientos legales y regulatorios aplicables. Dentro de la NIA 220, la responsabilidad de liderazgo sobre la calidad de auditoría. El socio del compromiso asume la responsabilidad sobre la calidad total de cada compromiso de auditoría que asigne como socio. Para ello tendrá que realizar el trabajo cumpliendo con las normas profesionales y requerimientos legales, cumplir con los procedimientos políticos y control de calidad pertinentes de la firma, capacitar al equipo para planear inquietudes sin temor a represalias. Los requerimientos éticos pertinentes de la NIA 220, el Código de Ética establece los principios fundamentales de la ética profesional, incluyendo la integridad, la objetividad, la competencia profesional y debido cuidado, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Durante la auditoría, el socio del compromiso deberá estar alerta, observando y haciendo preguntas cuando sea necesario sobre indicios del incumplimiento de los requerimientos éticos por parte de los miembros del equipo. La NIA 220 te manda actuar con independencia. Para ello tienes que obtener la información de la firma o de la entidad para identificar y evaluar relaciones que constituyan amenazas a la independencia del auditor. De acuerdo a la evaluación, se toma acciones para eliminar o reducir las amenazas al compromiso de independencia del auditor. Caso contrario, retirarse del compromiso, de acuerdo a la ley o normatividad aplicable. La NIA 220 también te habla sobre la aceptación y continuación de las relaciones con el cliente y el compromiso específico.
el socio del compromiso debe cerciorarse de que han seguido los procedimientos apropiados para la aceptación y continuación de la relación. Estas son información que nos permite determinar si es apropiado aceptar y continuar con la relación de clientes y el compromiso de auditoría. La integridad de los principales propietarios. El equipo de compromiso es competente para conducir el compromiso de auditoría y si la firma puede cumplir con los requerimientos éticos. En la NIA 220 también te menciona la asignación de los equipos de compromiso. El socio del compromiso deberá cerciorarse que el equipo de compromiso tenga las competencias y capacidades. Para ello también debe ejecutar el compromiso de la auditoría de conformidad con las normas profesionales y requerimientos legales y permitir que el informe de auditoría que se emite sea apropiado en las circunstancias. La ejecución del compromiso. El socio del compromiso debe asumir la responsabilidad por la dirección, por la supervisión, por la ejecución, por los requerimientos éticos, cumpliendo las normas profesionales establecidas. La NIA 220 también te dice: el socio debe asumir la responsabilidad por las consultas sobre asuntos complejos o contenciosos de compromiso. Debe estar convencido que los miembros del equipo han resuelto apropiadamente las consultas dentro o fuera de la firma y deberá estar convencido de que el resultado de las consultas sean aceptables. La revisión del control de calidad de la NIA 220 del compromiso consiste en que las entidades que cotizan en bolsa de valores y otras que la firma ha determinado que requieran revisión del control de calidad del socio del compromiso. Deberá 1. Determinar que se haya designado el revisor de control de calidad. 2. Deberá discutir los asuntos importantes que surjan de la auditoría y también aquellos asuntos que han sido identificados por el revisor de control de calidad. Y 3. No fechar el informe de auditoría hasta que no se haya determinado la revisión de control de calidad. La NIA 220 te indica finalmente: el revisor del control de calidad del compromiso deberá efectuar una evaluación de los criterios y conclusiones del informe de auditoría. Esta evaluación deberá involucrar 1. Discusión con el socio del compromiso de los temas principales. 2. Revisión de los estados financieros y el informe propuesto por el auditor. 3. Revisión de los documentos de auditoría relacionados con los criterios importantes. 4. Evaluar las conclusiones alcanzadas para la formulación del informe de auditoría y considerar si la propuesta del informe de auditoría es apropiada. Supervisión. Un sistema eficaz de control de calidad incluye un proceso de supervisión diseñado para proporcionar a la firma una seguridad razonable de que sus políticas y procedimientos relacionados con el sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y funcionan eficazmente. Dentro del grupo de auditores tiene que existir un grupo de control de calidad, como vemos. La documentación que exige la NIA 220. El auditor debe incluir en la documentación de la auditoría lo siguiente, según la NIA 220. Los problemas encontrados respecto al cumplimiento de los requerimientos éticos y cómo fueron los resultados. 2. Las conclusiones sobre el requerimiento de la independencia aplicable al compromiso de la auditoría. 3. Las conclusiones sobre la aceptación y continuación de las relaciones con los clientes y compromiso de la auditoría. Y 4. La naturaleza y el alcance de las conclusiones resultantes de las consultas realizadas. Y por último, tenemos para la NIA 210, y ya pasaríamos a la NIA 20. La documentación, el revisor del control de calidad deberá documentar el compromiso de auditoría sobre si se ha revisado el control de calidad, sobre el revisor de control de calidad y compromiso ha culminado su revisión y sobre el revisor no tiene conocimiento de ningún asunto. Vamos a pasar entonces a poner el video
que tiene que ver con la NIA 210. Norma Internacional de Auditoría 210. Acuerdo en las condiciones en los compromisos de auditoría. La Norma Internacional de Auditoría 210 trata de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la administración o quienes estén encargados del gobierno corporativo. Dentro de este acuerdo se establecen también las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes estén a cargo de la entidad. Objetivos. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos de trabajo a desarrollar. Definiciones. Precondiciones de una auditoría. Hace referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable al momento de elaborar los estados financieros y la premisa sobre la que se desarrolla la auditoría. Requisitos. Precondiciones para la auditoría. El auditor debe establecer si están presentes las condiciones para la auditoría, para lo cual, en primera medida, debe determinar que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable. Los estados financieros son diseñados de acuerdo a las necesidades de la entidad. Cuando estos estados financieros se preparan con base en un marco de referencia que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios, estos estados financieros son conocidos como estados financieros de propósito general. Cuando se basan en un marco de referencia que cumple con las necesidades específicas de un usuario, se denominan estados financieros de propósito especial. Los marcos de referencia de información financiera aceptables presentan relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad. Para determinar la aceptación del marco de referencia, el auditor puede recurrir a las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas como lo son Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Principios de contabilidad promulgados por una organización autorizada. Al hacer la comparación de los marcos de referencia con las normas mencionadas, en caso de que el auditor encuentre diferencias relevantes, debe determinar si el marco es aceptable y no conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la administración donde reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y/o la ley o regulación establecidas. Estas responsabilidades son sobre A.
Preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. El marco de referencia proporciona los criterios que el auditor usa para auditar los estados financieros. Asimismo, el auditor determina si el marco de referencia de información financiera es aceptable cuando éste incluye aspectos como la naturaleza de la entidad y de los estados financieros, propósito de los estados financieros, y además la ley o regulación lo prescribe como aplicable. De esta manera, los estados financieros deben ser de presentación razonable, es decir, que den un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. B. Control interno. La Administración llevará a cabo el control interno que determine necesario para la preparación de los estados financieros libres de representación errónea por fraude o error, control que le da una seguridad razonable a la entidad. La eficiencia del control interno es responsabilidad de la Administración e incluye actividades necesarias de acuerdo a la entidad como lo son valoración del riesgo de la entidad, actividades de control y monitoreo de controles para descubrir errores, ineficiencias, desviaciones de políticas establecidas o fraude. C. Proporcionar al auditor acceso a la información relevante para la preparación de los estados financieros como registros y documentos, información adicional que pueda ser necesaria durante la auditoría y acceso al personal de la entidad que el auditor determine para obtener evidencia de auditoría. Además, en caso de que sea necesario o requerido por las normas internacionales, la Administración proporcionará representaciones escritas al auditor para soportar evidencia de auditoría. A ver, vamos a... El auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría a menos que... A ver, espérate. ¿No se ve? No, profe, no se ve. Ya, vamos a volverlo. Sí, ya vi que hay un error Pero acá. solita no se ve. Ya. Ya, este es el video de la NIA 210, de la que hemos estado hablando hace un minuto. Norma Internacional de Auditoría 210. Acuerdo en las condiciones en los compromisos de auditoría. ¿Y ahora? La Norma Internacional de Auditoría 210 trata de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos de trabajo de auditoría con la administración. ¿Se ve el video o no? Quienes estén encargados del gobierno corporativo. Dentro de este acuerdo se establecen también las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes estén a cargo de la entidad. Ingresar. Tiene que cargar. Ya. Objetivos. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría y confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos de trabajo a desarrollar. Definiciones. Precondiciones de una auditoría. Hace referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable al momento de elaborar los estados financieros y la premisa sobre la que se desarrolla la auditoría. Requisitos. Precondiciones para la auditoría. El auditor debe establecer si están presentes las condiciones para la auditoría, para lo cual, en primera medida, debe determinar que el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable. Los estados financieros son diseñados de acuerdo a las necesidades de la entidad. Cuando estos estados financieros se preparan con base en un marco de referencia que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios, estos estados financieros son conocidos como estados financieros de propósito general.
Cuando se basan en un marco de referencia que cumple con las necesidades específicas de un usuario, se denominan estados financieros de propósito especial. Los marcos de referencia de información financiera aceptables presentan relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad. Para determinar la aceptación del marco de referencia, el auditor puede recurrir a las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas como lo son: Normas Internacionales de Información Financiera NII, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Principios de contabilidad promulgados por una organización autorizada. Al hacer la comparación de los marcos de referencia con las normas mencionadas, en caso de que el auditor encuentre diferencias relevantes, debe determinar si el marco es aceptable y no conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la administración donde reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y/o la ley o regulación establecidas. Estas responsabilidades son sobre A. Preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. El marco de referencia proporciona los criterios que el auditor usa para auditar los estados financieros. Asimismo, el auditor determina si el marco de referencia de información financiera es aceptable cuando éste incluye aspectos como la naturaleza de la entidad y de los estados financieros, propósito de los estados financieros, y además la ley o regulación lo prescribe como aplicable. De esta manera, los estados financieros deben ser de presentación razonable, es decir, que den un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable. B. Control interno. La administración llevará a cabo el control interno que determine necesario para la preparación de los estados financieros libres de representación errónea por fraude o error, control que le da una seguridad razonable a la entidad. La eficiencia del control interno es responsabilidad de la administración e incluye actividades necesarias de acuerdo a la entidad como lo son valoración del riesgo de la entidad, actividades de control y monitoreo de controles para descubrir errores, ineficiencias, desviaciones de políticas establecidas o fraude. C. Proporcionar al auditor acceso a la información relevante para la preparación de los estados financieros como registros y documentos, información adicional que pueda ser necesaria durante la auditoría y acceso al personal de la entidad que el auditor determine para obtener evidencia de auditoría. Además, en caso de que sea necesario o requerido por las normas internacionales, la Administración proporcionará representaciones escritas al auditor para soportar evidencia de auditoría. El auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría a menos que sea requerido por las leyes o regulaciones establecidas cuando no están presentes las precondiciones para la auditoría. La administración no proporciona la información o representaciones escritas necesarias. La administración impone dentro del acuerdo una limitación al alcance del trabajo del auditor y dicha limitación da como resultado una abstención de la opinión del auditor sobre los estados financieros. El auditor establece que el marco de referencia de información financiera utilizado para la elaboración de los estados financieros no es aceptable. No se obtiene un acuerdo de la administración reconociendo sus responsabilidades. Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría. El auditor deberá acordar los términos de trabajo de auditoría con la administración, los cuales deben ser registrados en una carta de compromiso de auditoría u otra forma de acuerdo escrito que incluya el objetivo y alcance de la auditoría de estados financieros,
las responsabilidades del auditor y la administración, el marco de referencia de información financiera usado para la preparación de los estados financieros, limitaciones inherentes, planeación y desempeño de la auditoría, la referencia de la forma y contenido del dictamen que vaya a emitir el auditor y una declaración que pueden existir circunstancias en las que el dictamen puede diferir de lo establecido e incluso los honorarios o facturación establecidos y demás características relevantes a las circunstancias en que se desarrollará el trabajo de la auditoría. Esto con el fin de evitar malentendidos respecto de la auditoría. Sin embargo, cuando la ley o regulación prescribe con suficiente detalle los términos del trabajo de auditoría, el auditor no necesita registrarlos en un acuerdo escrito, solo el hecho de que la administración reconoce y entiende sus responsabilidades y hacer referencia a la ley o regulación relevante. Con respecto al dictamen del auditor, en los casos en que la ley o regulación prescribe la composición o redacción del dictamen en términos y contenidos diferentes a los establecidos en las normas internacionales de auditoría, el auditor debe evaluar si los usuarios pueden malentender la seguridad obtenida en la auditoría y si una explicación adicional puede mitigar dicho malentendido. Si esto no es posible, el auditor no debe aceptar el trabajo, a menos que la ley o regulación lo requiera, lo que implica que la auditoría no se conduciría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y no se puede incluir ninguna referencia a las normas dentro del dictamen. Si el auditor determina que el marco de referencia de información financiera no es aceptable, excepto por el hecho de que lo prescribe la ley o regulación, el auditor debe aceptar el trabajo solo si la administración está de acuerdo con proporcionar en los estados financieros las revelaciones adicionales necesarias para evitar que los estados financieros sean engañosos. Además, si se reconoce en los términos de trabajo que el dictamen del auditor incorporará un párrafo de énfasis en asunto, haciendo referencia a las revelaciones adicionales de acuerdo a la norma internacional 706. Cuando no se cumple con estas condiciones y se requiere que el auditor desarrolle el trabajo de auditoría de acuerdo a las leyes o regulaciones establecidas, el auditor debe evaluar el efecto de la naturaleza engañosa de los estados financieros sobre el dictamen del auditor e incluir la referencia apropiada en los términos del trabajo de auditoría. Si por el contrario, el uso de dicho marco de referencia no está prescrito por la ley o regulación, la administración puede adoptar otro marco de referencia que sea aceptable y registrarlo en los términos de trabajo de la auditoría. Auditorías recurrentes. El auditor debe evaluar si las circunstancias requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes y cualquier cambio realizado para el trabajo de auditoría. Aceptación de un cambio en los términos del trabajo de auditoría. Cuando se requiere un cambio en los términos de trabajo sin justificación razonable, el auditor no deberá estar de acuerdo. Sin embargo, cuando se solicita un cambio durante el desarrollo de la auditoría debido a un malentendido o cambio concerniente al servicio y este implica un nivel menor de seguridad, el auditor deberá determinar si existe una justificación razonable para acceder a dicho cambio. Si se accede al cambio, el auditor y la administración deberán acordar y registrar los nuevos términos en una carta de compromiso. Si el auditor no está de acuerdo con el cambio y la administración no le permite continuar con el trabajo de auditoría, el auditor deberá retirarse del trabajo cuando sea posible bajo las leyes y regulaciones aplicables y o determinar si existen obligaciones contractuales de reportar las circunstancias. Consideraciones adicionales en la aceptación del trabajo. Si la ley o regulación suplementan las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas, el auditor debe determinar si existe algún conflicto entre las normas de información financiera y requisitos adicionales. Si existen conflictos,
El auditor debe discutir con la administración sobre la naturaleza de los requisitos adicionales y acordar si se pueden cumplir mediante revelaciones adicionales en los estados financieros o se puede modificar la descripción del marco de referencia de información financiera aplicable. Si ninguna de estas acciones es posible, el auditor deberá determinar si es necesario modificar la opinión del auditor de acuerdo con la norma internacional 705. www.auditul.org. Ok, vamos a pasar seguidamente a la diapositiva que continúa, que tiene que ver con la NIA 220. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la NIA 220, la NIA 230 y la NIA 240. La NIA 220 tiene que ver con el control de la calidad de la auditoría de los estados financieros. El alcance de la NIA 220 trata de las responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata cuando proceda de las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. Vamos a hablar sobre la introducción de la NIA 220, el objetivo, los requerimientos y algunas definiciones. El sistema de control de calidad y la función de los equipos de encargo. Los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma, de la auditoría o de la sociedad auditora. De acuerdo con la NIC que vimos al principio, la primera norma de control de calidad para el trabajo de los auditores, la número 1, la firma de auditoría tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporciona una seguridad razonable de dos cosas: de que la firma de auditoría o la sociedad auditora y su personal cumplen las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Y dos, que los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo son adecuados en función de las circunstancias. El objetivo del auditor, según la NIA 220, es implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que le proporcionen una seguridad razonable. De dos cosas: de la auditoría que cumpla las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y que el informe emitido por el auditor es el adecuado en función de las circunstancias. Definiciones. Socio del encargo. El socio u otra persona de la sociedad auditora que es responsable del encargo y de su realización, así como el informe que se emite en nombre de la firma de auditoría y que, cuando se requiera, tiene la autorización apropiada otorgada por un organismo profesional, regulador o legal. ¿Qué es revisión del control de calidad del encargo? Es un proceso diseñado para evaluar de forma objetiva en la fecha del informe o con anterioridad a ella los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación del informe. ¿Qué cosa es revisor del control de calidad del encargo? Es un socio u otra persona de la compañía auditora externa debidamente cualificada o un equipo formado por estas personas, ninguna de las cuales forma parte del equipo del encargo, con experiencia y autoridad suficientes y adecuadas para evaluar objetivamente los juicios significativos que el equipo del encargo ha realizado y las conclusiones alcanzadas a efectos de la formulación del informe. ¿Qué significa equipo del encargo? Todos los socios y empleados que realizan el encargo. Se excluyen los expertos externos contratados por la sociedad auditora o por una firma de la red. ¿Qué es firma de auditoría o sociedad auditora? Es un profesional independiente, sociedad, corporación o una entidad de contadores profesionales. En este caso, la sociedad auditora es una sociedad inscrita en los registros públicos, constituida y tiene que tener personalidad jurídica. ¿Qué es la inspección? Es el contexto de los encargos de auditoría finalizados. Se refiere a los procedimientos diseñados para proporcionar evidencias del cumplimiento de las políticas y de los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría por parte de los equipos del encargo.
Entidad cotizada, dice, entidad cuyas acciones, participaciones de capital o deudas cotizan o están admitidas en cotización de un mercado de valores reconocido o se negocian al amparo de la regulación de un mercado de valores reconocido de otra organización equivalente, las bolsas de valores de Lima, por ejemplo. ¿Qué es seguimiento? Es el proceso que comprende la consideración y evaluación continua del sistema de control de calidad de la firma de auditoría. ¿Qué es la firma de la red? Dice, firma de auditoría o entidad que pertenece a una red. Socio, cualquier persona con autoridad para comprometer a la sociedad auditora respecto a la realización de un encargo de servicios profesionales. Bueno, el personal es socios y empleados. Normas profesionales son las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Bueno, ya que hay otros conceptos como qué es seguimiento, qué es firma de la red, qué es socios, ya lo vimos, qué es requerimiento de éticas aplicables, los empleados, personal externo, cualificado. Listo, y pasamos a los requerimientos de la NIA 220. Estos son responsabilidades de liderazgo en la calidad de las auditorías, requerimientos de ética aplicables, aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de auditoría, asignación de equipos a los encargos, realización del encargo, seguimiento y documentación. Vamos a hablar sobre el primero. Responsabilidades de liderazgo en la calidad de auditorías. El socio del encargo asumirá la responsabilidad de la calidad global de cada encargo de auditoría que se le ha asignado. Requerimiento de éticas aplicables. Durante la realización del encargo de auditoría, el socio del encargo mantendrá una especial atención mediante la observación y la realización de las indagaciones necesarias ante situaciones de evidente incumplimiento por los miembros del equipo. Si a través del sistema de control de calidad de la sociedad auditora o por otros medios llegasen al conocimiento del socio del encargo cuestiones que indiquen que los miembros del equipo del encargo han incumplido requerimientos de ética aplicables, el socio del encargo, previa consulta a otros, determinará las medidas adecuadas. Vamos a continuar con la NIA 220. Dijimos que para esta sesión vamos a tratar de terminar la NIA 230 y la 240 también, pero estamos todavía en los requerimientos de la NIA 220. Establece los principios fundamentales de la ética profesional, que son integridad, objetividad, confidencialidad, competencia profesional, comportamiento profesional. Lo que normalmente pasa es que siempre se ven tentados los varones, sobre todo auditores, por alguna trabajadora de la entidad que se está haciendo la auditoría, en perder el principio de la confidencialidad, porque normalmente se ven tentados y conquistados por alguna fémina y bueno, pues ella por alguna señorita o trabajadora de la empresa, de donde ellos pecan y faltan al principio de la confidencialidad, sobre todo, ¿no? Que es el primer principio importante como auditor. Bueno, la aceptación y continuidad de la relación con clientes de encargos de auditoría también es uno de los requerimientos. Es cuando el socio del encargo debe satisfacer de que se han aplicado los procedimientos adecuados en relación con la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y de encargos de auditoría, y determinar si las conclusiones alcanzadas son las adecuadas. Si el socio del encargo obtiene información que de haber estado disponible con anterioridad hubiera sido causa de que la firma auditora rehusara el encargo de auditoría, el socio del encargo comunicará dicha información a la firma de auditoría a la brevedad. La asignación de los equipos a los encargos, dice, ¿no? El socio del encargo deberá satisfacer de que el equipo del encargo y cualquier experto del auditor que no forme parte del equipo del encargo reúna un conjunto la competencia y la capacidad adecuadas para realizar el encargo de auditoría de conformidad con las normas establecidas y poder emitir un informe de auditoría que sea adecuado en función de las circunstancias. La realización del encargo. Tiene que haber dirección, supervisión y por último realización. El socio del encargo asumirá la responsabilidad de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría de conformidad con las normas profesionales
y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Y 2, de que el informe de auditoría sea adecuado en función de las circunstancias. Las revisiones. El socio del encargo asumirá la responsabilidad de que las revisiones se realicen de acuerdo con las políticas y procedimientos de revisión de la firma de auditoría. En la fecha del informe de auditoría o con anterioridad a ella, el socio del encargo se satisfará mediante una revisión de la documentación de auditoría y discusiones con el equipo encargado. En la fecha del informe de auditoría o con anterioridad a ella, mediante una revisión, ok. Y discusiones, cuando se habla de discusiones, normalmente no pueden ser malinterpretadas. Lo que pasa es de que hay reuniones que se tienen que realizar con los altos directivos y el equipo, ¿no?, de trabajo de encargado de realizar la auditoría, sobre todo el que lidera, ¿no?, y con los directores o representantes. Y discusiones es porque se discuten algunos temas para que tengan las facilidades del caso, etcétera, y eso, por eso dice discusiones, pero en realidad no son discusiones, son intercambios, ¿no? El socio del encargo, las consultas que se hacen al socio del encargo, asumirá la responsabilidad de que el equipo del encargo realice las consultas necesarias sobre cuestiones complejas o controvertidas. B. Se satisfará de que el transcurso del encargo, los miembros del equipo del encargo hayan realizado las consultas adecuadas, tanto dentro del equipo del encargo como y otras personas a un nivel adecuado. C. Se satisfará de que la naturaleza del alcance y las conclusiones resulten de dichas consultas hayan sido acordados por la parte consultada y los que hicieron las consultas. Se comprobará por último que las conclusiones resultantes de dichas consultas hayan sido implementadas. La revisión del control de calidad del encargo. Y por último tenemos el seguimiento. Bueno, la revisión obviamente se tiene que para las auditorías de los estados financieros de entidades cotizadas y en su caso aquellos otros encargos de auditoría. Para que la firma auditora haya determinado que se requiere la revisión del control de calidad, el socio del encargo comprobará que haya nombrado un revisor de control de calidad, discutirá las cuestiones significativas que surjan y no pondrá fecha al informe de auditoría hasta que la revisión de control de calidad del encargo se hayan completado. Hay diferencias de opiniones, ¿no? Si surgen diferencias de opiniones dentro del equipo del encargo con las personas consultadas, o en su caso entre el socio del encargo y el revisor del control de calidad del encargo, el equipo del encargo aplicará la política y los procedimientos de la firma de la sociedad auditora para el tratamiento y la resolución de las diferencias de opiniones. Seguimiento. Un sistema efectivo de control de calidad incluye un proceso de seguimiento diseñado para proporcionar a la firma de auditoría una seguridad razonable de que sus políticas y procedimientos en relación con el sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y operan eficazmente. Respecto a la documentación, el auditor, siguiendo la NIA 220, incluirá en la documentación de auditoría las cuestiones identificadas en relación con el cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, las conclusiones en relación con el cumplimiento, las conclusiones que se hayan alcanzado en relación con la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de la auditoría, y por último la naturaleza, el alcance y las conclusiones de las consultas realizadas en el transcurso del encargo de la auditoría. Listo, hasta aquí, porque ya no nos alcanza el tiempo, vamos a dar por terminada la listo, en interno nos quedamos para coordinar lo de la tarea. Vamos a dar por terminada la clase del día de hoy, siendo 13 de noviembre del 2020 el curso de auditoría financiera 1.
Muchas gracias, buenas noches.